Correcto. Ahora sí, pues vamos a entrar en materia. Les había dicho ya la última clase que ya nos tocaba empezar con los sistemas de alcantarillado ahora pluvial, que hay unas ratas acá, ¿no? No sé qué pasó. Acá hay una errata. Lo voy a corregir antes de subir esto a Classroom, ¿ya? Esto debería ser pluvial. Recuerdo que lo había cambiado todo, pero bueno. El alcantarillado pluvial o drenaje pluvial, ya nuestra normativa en la NB 688 habla de alcantarillado pluvial, mientras que en el reglamento de drenaje pluvial de 2007 habla más bien de drenaje pluvial. Bueno, son sinónimos en todo caso, ¿ya? Los vamos a manejar indistintamente, alcantarillado pluvial o drenaje pluvial. Para nosotros es básicamente lo mismo. Pues resulta lo siguiente, acá he colocado dos imágenes, eh, la de la derecha, más típica de nuestro medio, y es que el alcantarillado pluvial en general en nuestro medio, vuelvo a insistir, es de carácter combinado, son redes unitarias o combinadas también les denominamos. ¿Qué quiere decir? Que el alcantarillado sanitario, que las aguas pluviales y aguas residuales se conducen en un mismo sistema, ¿ya? Entonces, eso pues tiene consigo algunos inconvenientes, ¿no? Pues se dan cuenta acá, el sistema es bastante lógico, ¿no? Luego de haber recorrido todas las viviendas, todos los domicilios, ya que están en la parte superior, se llega con el emisario. Antes de ingresar, acá le llaman EVAR, estación de bombeo de aguas residuales, seguramente implica, antes de llegar al punto de que va a llevarnos a la PETAR, aquí se llama EDAR, estación depuradora de aguas residuales, hay un alivio. ¿Qué significa? Que, por supuesto, la PETAR no tiene las condiciones para soportar el caudal suma de las aguas residuales y las aguas pluviales. Es un caudal muy grande. Uno diría, pero ¿podríamos diseñarlo para ese caudal? Es posible, claro. Nosotros podríamos estimar el caudal de diseño del alcantarillado sanitario y calcular el caudal máximo del alcantarillado pluvial, que lo vamos a aprender justamente esto los siguientes días, y decimos, pues calculamos una planta para la suma de los dos caudales. Parece bastante simple. Pues hay algunas cuestiones que nos limitan esta situación. En principio, lo más evidente, ¿no? Lo más obvio, el costo. Por supuesto que una PETAR, una planta de tratamiento concebida para tratar ambos caudales, es, pues por mucho, tiene un costo muy alto. Tiene un costo muy alto que en algunas ocasiones puede ser incluso prohibitivo. No podríamos darnos, no podríamos tomar ese costo, es muy alto. Y por otra parte, las fluctuaciones de caudal y con esto también de carga serían también tan grandes que no funcionaría correctamente la planta de tratamiento. La planta de tratamiento, como lo van a poder leer en la guía, ¿ya? Tiene rangos y límites en los cuales puede trabajar correctamente cuando fluctúa la carga contaminante como el caudal mismo, ¿ya? No es que una planta pueda tratar un caudal, aunque esté diseñado para 100 metros cúbicos, de la misma forma, un metro cúbico que 100, uno diría, pues con un metro cúbico con seguridad la planta va a trabajar. Si una planta está diseñada para 100 metros cúbicos, con un metro cúbico debería trabajar igual. No es tan así. El tema es que en la planta de tratamiento pues suceden procesos biológicos con vida, hay organismos vivos que trabajan ahí, que pueden sentirse estresados, pueden estar estresados ante estas variaciones de condiciones, ¿ya? Imagínense, en términos sencillos, hay organismos vivos, bacterias que trabajan en la planta. ¿Qué hacen estas bacterias? Pues se comen a otras bacterias, ¿ya? ¿Cómo trabaja una planta de tratamiento? Pues de lo que se trata es que determinadas bacterias se coman a otras bacterias que han llegado en las aguas residuales, estas engorden, ¿ya? Y tiendan a descender, a sedimentarse, y eso lo podamos extraer. Pero estas bacterias, como nosotros también, que nos alimentamos, en determinadas condiciones no vamos a funcionar correctamente. Si un día nos dan un desayuno proporcional, bien servido y adecuado, pues seguramente nos va a ir bastante bien. Pero si al otro día y de casualidad nos ponen 3 turriles de comida y nos dicen, tiene que acabarse todo esto,
o si en cambio por 3 semanas nos ponen por día un vaso de agua y un pedazo de pan, pues con seguridad nos vamos a estresar, nos vamos a enfermar y a lo mejor incluso podríamos morir. Lo mismo pasa con las bacterias, se estresan e incluso podrían morir esas bacterias. Así es que el proceso biológico se inhibe, se anula y la planta ya no va a estar funcionando. A pesar de que agua entra a la planta, la agua no es tratada. Así es que esto sucede porque le estamos cambiando las condiciones de carga contaminante y de caudal. Eso no podemos hacer. Las plantas soportan eso sí, en cierto rango, pero no lo soportarían si nosotros variamos de caudal en términos muy grandes, muy amplios. ¿Ya? Por tanto, siempre debe existir este término que está acá, un alivio. Cuando sucede una precipitación, lo que hacemos es que estos caudales adicionales por un pico de precipitación, pues no van a la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Pues uno, no lo hemos diseñado para ese caudal y dos, no lo soportaría. Así es que lo derivamos. ¿A dónde? Pues tristemente al mismo cuerpo receptor que, dicho, he de decir que nuestra normativa hoy en día se llama cuerpo receptor. Ustedes ya lo saben, hemos hablado en esta clase, pero he de decir que es importante incluso hasta cambiar términos. Ya en otros países, recién leía, en Europa, en la Unión Europea, no se maneja el término de cuerpo receptor, se maneja el término medio acuático receptor. ¿Por qué? Ellos ya tienen la óptica de un ecosistema acuático, ¿ya? En otro momento lo vamos a hablar, pero quiero que se les quede ese término, medio acuático receptor, y no solamente un cuerpo receptor, ¿ya? Pero de vuelta al punto. Todos estos picos de aguas pluviales pues se derivan a través de una obra de alivio, de un vertedero de excedencias, también se le puede denominar, hacia el cuerpo receptor directamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues obviamente esas aguas residuales van a ir mezcladas con las aguas, esas aguas pluviales van mezcladas con las aguas residuales y de hecho estamos directamente botando agua contaminada al cuerpo receptor, lo cual de por sí no es correcto. Por tanto, una mejor disposición siempre va a ser eh, un sistema de alcantarillado de carácter separativo. ¿Qué quiere decir? Que por una parte esté el sistema de alcantarillado sanitario y por otra el sistema de alcantarillado pluvial. El pluvial, por supuesto, si está bien concebido, correctamente hecho y si las personas entienden cuál es su funcionamiento, sin mayor inconveniente, pues esto lo podemos descargar directamente en el cuerpo receptor. ¿De acuerdo? Porque en teoría los únicos elementos que va a tener contaminantes que puede haber, ¿no? En las calles, en las cunetas, en las aceras, ¿puede haber algún contaminante? Seguramente que sí, pero en relación a las aguas residuales, es muchísimo menor. Por tanto, eso directamente se lo puede arrojar al cuerpo receptor. No obstante, igual, ojo, igual el sistema de alcantarillado sanitario, aunque sea de carácter separativo, es decir, solamente lleva los residuales, siempre tiene esta obra de, de alivio, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que por el tema de que siempre sucede que por alguna conexión clandestina algo de agua pluvial se va al alcantarillado sanitario y por tanto cuando se excede un determinado caudal, pues este se deriva directamente al cuerpo receptor. Y el alivio siempre existe, no se puede inhibir, a pesar de que el sistema esté bien hecho, siempre tiene que existir un sistema de alivio. Pero, de nuevo, a nuestro punto. Todas las aguas pluviales que tienen un volumen mayor, les adelanto, mayor a las aguas residuales, deberían estar en un sistema individual, en un sistema separado. ¿De acuerdo? Y ese es el que vamos a ver el día de hoy y en las siguientes semanas. A ver, la definición que le da la normativa al alcantarillado pluvial o drenaje pluvial, pues tiene una similar al alcantarillado sanitario, pero con algunas ciertas particularidades. Veamos, dice, un sistema de alcantarillado pluvial o drenaje pluvial también es un conjunto de colectores secundarios, colectores principales. Ahora observen los elementos que se agregan, a diferencia del anterior. Cunetas, sumideros, que también se conocen como bocas de tormenta, cámaras de conexión, tuberías de conexión, cámaras de inspección, que recogen y transportan aguas fluviales, ¿ya? Básicamente tiene los mismos elementos que un alcantarillado sanitario. Obviamente el objetivo final es transportar aguas fluviales, pero observen que se han añadido otros elementos, ¿ya?
cuneta, y de hecho aquí debería decirse, esto está implícito, el conjunto cuneta y acera, ¿ya? Porque, o cordón de acera, porque ambos trabajan en conjunto, vamos a decir. Cuando hablamos de cunetas estamos hablando también del cordón de la acera, por si acaso. Están luego los sumideros, que insisto, también es usual conocerlo como boca de tormenta, que ustedes los conocen, los han visto, todos ustedes los han visto, cámaras de conexión y tuberías de conexión. Estos dos elementos, de hecho, son parte de los sumideros, ¿de acuerdo? Pues vamos a decir que los sumideros, que acá los están viendo en el gráfico, pues en algunos casos son de mayor tamaño, están extendidos. Obviamente la entrada solamente está acá, ¿ya? Pero tiene un mayor tamaño. Entonces, usualmente a esto se le conoce como cámara de conexión. Cámara de conexión. Y la tubería de conexión, pues es la tubería que va de la cámara de conexión, puede ser acá, me voy a dibujar, a una cámara de inspección. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los elementos que se están añadiendo al sistema de alcantarillado pluvial, si lo comparáramos con el sistema de alcantarillado sanitario. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, cuanto mayor sea, cuanto más importantes sean las precipitaciones, bueno, más importantes, sean de mayor magnitud, ya dice acá, sus relevancias se observan en zonas de altas precipitaciones, por supuesto. Y también cuanto las superficies sean menos permeables. ¿Qué quiere decir? Zonas más urbanizadas y con precipitaciones más altas, pues esto tiende a ser más relevante, el alcantarillado pluvial. Por supuesto, un alcantarillado pluvial en la zona de menos precipitación anual en Bolivia, pues tendrá un costo mucho menor que en la zona de más alta precipitación. Entonces, ya estoy hablando de precipitación, ¿ya? Un poco para que recuerden ustedes, me gustaría consultar si me pudieran decir en qué parte de Bolivia se presenta la mayor precipitación eh, respecto de las demás ciudades. ¿Conocen? ¿Les han hablado de esto en hidrología? ¿No serían sectores de valles tropicales como Santa Cruz, Beni y esos lugares? Cuando Muy buen Cochabamba. punto, muy buen punto. Yo esto recuerdo que les he comentado a los muchachos de hidrología alguna vez que me tocó dar la materia en intensivo. Justamente está en el Valle de Bolivia, Cochabamba, y más precisamente en el Chapare, donde, para darles una idea, en promedio, esto es por supuesto en promedio, la precipitación anual llega a ser del orden de los 600 milímetros. ¿Ya? 600 milímetros al año. Eh, Mientras que la zona con menor precipitación en Bolivia, alguien también me sabe decir ¿cuál es? ¿Dónde serían las zonas de menor precipitación en Bolivia? Esa está más complicada, ¿no? Por, A ver, Buenas tardes, Inge, ¿con mayor o menor precipitación? con menor precipitación, querido Wilder. Inge, creo que sería por el altiplano, la parte del suroeste. Suroeste. Vamos cerca, querido Wilder. De hecho, está más por la región de Potosí, diríamos el sur, ¿ya? Si no me equivoco, la provincia se llama, o el municipio, no es provincia, la provincia de Sutlipes, ¿ya? Hay una comunidad en particular donde las precipitaciones son del orden de 20 milímetros anuales. Observen esa gran diferencia. 30 veces, ¿no? 30 veces la diferencia entre la precipitación en un año es pues algo, algo demasiado marcado, ¿no? Entonces, por supuesto, de lugar a lugar, el alcantarillado pluvial pues será más relevante o no. Y bueno, no estamos hablando, no he hablado de hecho mucho, cuáles son las utilidades
de tener un alcantarillado pluvial. Algunas son bastante evidentes, ¿no? Por una parte hay que conducir de manera segura las aguas pluviales, en otro caso pueden causar inundaciones, que en última instancia o en una instancia crítica pueden generar incluso pérdidas de vidas, ¿no? Yo recordaba al ver esta presentación esta mañana, el suceso que ocurrió en febrero de 2002, ¿no? Ustedes muy posiblemente eran, bueno, seguramente niños, bebés, alguno tal vez, eh, no creo, pero la mayoría niños. Yo ya estaba en la universidad, llovió casi 2 horas más o menos. Y si mal no recuerdo, el registro indicaba que ha llovido aquel día 40 milímetros por hora en promedio. Imagínense, el doble de lo que llueve en la población más seca de Bolivia ha llovido en 1 hora, en La Paz. Entonces, por supuesto, tener un sistema de alcantarillado pluvial que de manera segura pueda conducir las aguas fluviales hasta un punto de descarga es imprescindible, es prioritario, ¿ya? Para evitar problemas como los que han sucedido en febrero de 2002, ¿no? Por supuesto, no solamente tiene que ver esto con un tema de diseño, ¿no? Sino con un tema de educación y conciencia de las personas, ¿no? Porque esto sucedió porque se estaba taponeado el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, que es unitario en el caso de La Paz. Pero bueno, causas como esas creo que no es necesario discutirlas porque se conocen, es prácticamente una obviedad, pero vale la pena conocer cuál es la diversidad en cuanto a precipitaciones en nuestro medio, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más? Pues un sistema de alcantarillado pluvial, un drenaje pluvial, el diseño, porque eso es lo que nos interesa, la hidráulica, ¿cómo trabaja? Es básicamente la misma que hemos visto en un alcantarillado sanitario. Pero el cómo se diseña, qué elementos definen el diseño, ya son distintos. ¿Cómo llegamos a estimar o a determinar el caudal de diseño? Pues ya es totalmente distinto, ¿ya? Tiene otra óptica. Vamos a decir que fundamentalmente el diseño viene dado por determinados factores, que son los que les he colocado acá. Por una parte tenemos, hablando de las precipitaciones, ¿de acuerdo? Hablando de las precipitaciones, recuerden, acá hemos marcado dos elementos, altas precipitaciones y superficies poco permeables. Básicamente, tiene que ver con esos dos elementos. Hablando de las precipitaciones, los parámetros que definen el diseño de un sistema son la intensidad de la precipitación, por supuesto, de la lluvia, la duración de la lluvia, de ese evento de precipitación, y la frecuencia con la que se da un determinado evento, ¿ya? Acá vamos a recordar un poco lo que ustedes ya han visto en su materia de hidrología. Y por otra parte tenemos tamaño y características de la cuenca o cuencas tributarias, y ahí colocamos un factor importante, el coeficiente de escorrentía. Eso tiene que ver con establecer cuáles son las características de que un sitio sea más o menos permeable, ¿de acuerdo? Porque una zona descubierta, pues por supuesto va a haber una mayor cantidad de agua que se va a infiltrar y por tanto va a haber una menor cantidad de la precipitación que se va a convertir en escorrentía, ¿no? Entonces, entendamos que estos dos elementos son los que definen el diseño de un sistema de alcantarillado pluvial. Vamos por partes. Comenzamos con el tema de las precipitaciones y en este caso habíamos indicado la intensidad. Un momento, por favor, que están sus compañeros incorporándose. Ya. Decíamos, intensidad. Entonces, como ustedes ya lo saben, eso lo han visto en su materia de hidrología, por supuesto, las precipitaciones, la lluvia, para nada, es un fenómeno estocástico, de hecho, no un fenómeno totalmente aleatorio. Eh, por tanto, no permanecen en el tiempo constantes. Si bien trabajamos con valores promedios, con máximos, la realidad es que la precipitación es un fenómeno totalmente aleatorio, ¿ya? Y por lo tanto no permanece constante en el tiempo, más bien es totalmente variable.
¿ya? Luego lo que nos interesa también saber de las precipitaciones es cómo las utilizamos, ¿no? Hay que darle una medida, una medición. Y usualmente nosotros, cuando hablamos de hidrología, todavía no de drenaje fluvial, cuando hablamos de hidrología, consideramos a la intensidad de la precipitación en términos de, uno, intensidad media. Acá no lo he recalcado, no lo he resaltado, pero lo vamos a resaltar. Intensidad media. Y también en términos de intensidad máxima. Pero entendiendo antes qué es la intensidad, pues es la relación entre la altura de precipitación, ya medida en milímetros, como ustedes ya saben, o a veces en centímetros, si es que este es muy grande, versus el tiempo en el cual se ha dado este evento de precipitación. Por tanto, las unidades de medida de la intensidad son dimensión, longitud, sobre tiempo, ¿no? Las dimensiones de la intensidad son, como se darán cuenta, longitud sobre tiempo, ya sea milímetros por hora, que es lo más usual, o centímetros por hora, que algunas veces se maneja, ¿ya? Entonces decía, a nivel de hidrología, como ustedes recordarán, medimos la intensidad en términos de intensidad media, entendida como la relación entre la altura total de la precipitación respecto del tiempo total del evento de precipitación, o la intensidad máxima de una lluvia, entendida esta como la intensidad que ha ocurrido en un determinado periodo de tiempo. Por supuesto, en el que nos da la máxima intensidad, ¿ya? Como esto ustedes ya lo saben, acá les he dejado un registro, este es un registro teórico, diremos, no se registra de esta forma, sino a intervalos más prolongados en general y más cortos en casos particulares. Les he dejado un registro de altura de precipitación medida cada 30 minutos, ¿ya? Entonces, por favor, ustedes háganlo un par de minutos, indicarme cuál es la intensidad media y cuál es la intensidad máxima de esta precipitación que tienen en el cuadro. ¿Ya? Díganme, por favor, ese par de valores. Ahora sí, se me fue. Uno es la intensidad. Ahora, el tiempo de duración. Hablábamos tres elementos: intensidad, duración de la precipitación y la frecuencia del evento de precipitación. El tiempo de duración de la precipitación, de la lluvia. Esto, por supuesto, tiene que ver mucho con qué tipo de cuenca, diré así, estemos analizando. Por una parte, cuando pensemos en un sistema de alcantarillado pluvial, pues lo primero que vamos a pensar es una zona urbanizada, ¿cierto? Con calles pavimentadas, aceras adoquinadas, domicilios con techos impermeables, etc. Pero justamente estos elementos son los que van a determinar cómo se modifica el tiempo de duración de las precipitaciones. Eso parecería bastante raro, ¿no? Y es que no nos estamos refiriendo a cuánto va a durar la lluvia, que puede ser fácil 5 minutos o puede ser 2 horas y media. Tanto no se trata de eso. De lo que se trata es que el tiempo de duración que a mí me interesa estudiar es un tiempo que ustedes lo han estudiado en hidrología, ¿no? Lo voy a anotar acá. El tiempo de concentración. Entonces, a pesar de que dice acá tiempo de duración de la precipitación, hay que entender que lo que nos interesa a nosotros es conocer el tiempo de concentración. Es la duración de la lluvia que a mí me interesa conocer. ¿Por qué? ¿Alguien me puede recordar cuál es el concepto de tiempo de concentración? Inge, si mal no recuerdo, es el llegar desde la parte más alejada de una cuenca al punto de descarga. Ya, bastante bien, querido César. Un concepto bastante útil y sencillo es algo como lo que ha dado César.
Si nosotros pensamos en que la lluvia es básicamente gotas de agua, el tiempo de concentración se puede definir como el tiempo que tarda una gota de lluvia en llegar desde la parte más alejada de la cuenca hasta el punto de descarga. ¿Qué significa? Si yo tengo una cuenca, esta es la forma en la que representábamos las cuencas, ¿ya? Una gota de lluvia que cae dentro de la cuenca, en el borde, ¿ya? En la divisoria, vamos a decir. El tiempo de concentración, pues será el tiempo en que esa gota de lluvia llegue desde la parte más alejada hasta el punto de descarga, ¿ya? ¿Qué es lo que nos interesa de este tiempo? Pues que justamente la precipitación, ustedes recordarán, voy a graficarles acá. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan en hidrología? ¿Qué le llamábamos a esto? Histograma, Inge. El hidrograma unitario, bueno, hidrograma, no histograma. Teníamos el hietograma, que es otra cosa, y tenemos el hidrograma, que es un gráfico que nos representa los escurrimientos versus el tiempo, los caudales, vamos a decir, para ser más concretos. Y observen la forma que tiene, ¿no? Va de forma creciente hasta llegar a un pico y luego tiende a descender. ¿Qué es lo que sucede? Pues bastante sencillo. Cuando comienza una precipitación, vamos a asumir que esa precipitación es uniforme, que no lo es. Por temas de facilidad, asumimos que la precipitación, ¿ya?, es de carácter uniforme. ¿Qué significa? Que esta precipitación sucede sobre todo el área de la cuenca, ya que, insisto, no sucede así, pero por facilidad asumimos eso, que sucede en toda la superficie de la cuenca. Lo vamos a borrar esto. Entonces, por supuesto, las gotas de lluvia que caen en las zonas más alejadas van a tardar más tiempo. Le voy a colocar una gotita acá, en este punto 1, y otra gota acá, en el punto 2. Por supuesto, la gota de lluvia o la precipitación que cae en la zona 1 va a tardar un tiempo mucho mayor al que tarda la gota en el punto 2 en llegar al punto de descarga. Entonces, de acuerdo a esto, lo que sucede es que se generan esta especie de curvas, ¿ya? Estas curvas nos definen cómo son las áreas de aporte en el punto de descarga, ¿de acuerdo? Entonces, para un tiempo t, esta área es la que va a aportar al punto de descarga. En ese tiempo t, que pueden ser 10 minutos, toda esa área está aportando al punto de descarga. Para un tiempo t2, que puede ser 20 minutos, ahora, además de la área en rojo, está el área en azul. Las dos ya están aportando. Sigue lloviendo. Para un tiempo t3, pues además del área en rojo, en azul, ahora todas las gotas que caen en esta área están aportando también al punto de descarga porque ya han llegado. Entonces, conforme pasa el tiempo, toda la cuenca está aportando, ¿ya? Entonces, definitivamente, cuando tengamos un tiempo t, le vamos a llamar t sub n, que está justamente ubicada en el punto más alejado, toda el área de la cuenca va a aportar, ¿de acuerdo? Entonces, eso también viene relacionado a esto. T1, observen, cómo aumenta la superficie de aporte, por supuesto lo hace también el caudal o el escurrimiento directo, ¿de acuerdo? T4, y aquí vamos a colocar un TN. ¿Puede seguir lloviendo? Seguramente que sí. Imaginen que ese TN se presenta 30 minutos, ya que en 30 minutos toda la cuenca está aportando y la lluvia dura 3 días. Es irrelevante, ¿por qué? En esos 3 días sigue estando de aporte solamente la superficie de la cuenca. ¿Qué quiere decir? Que no obstante este hidrograma no sea de esta forma, si dura más tiempo, el hidrograma va a tener esta forma ya. ¿De acuerdo? Se va a mantener el pico constante. ¿Por qué? No existe más área, más superficie del terreno que esté aportando. Por tanto, para el tiempo TN, no va a haber, ese caudal se va a mantener en el tiempo constante. Entonces,
ya sea que nuestra lluvia dure los 30 minutos, que es el TN, por ejemplo, dure 1 hora, 2, lo que me interesa a mí es la lluvia o el tiempo, la duración de lluvia para la cual todo el área esté aportando, toda el área de la cuenca esté aportando al punto de descarga. Y justamente nosotros, en hidrología, y también lo hacemos en alcantarillado pluvial, nos interesa el tiempo de duración de la precipitación igual al tiempo de concentración, ¿ya? Entonces, si estuviéramos en una zona rural, en la cual las unidades habitacionales, las viviendas sean pocas en comparación al área descubierta, pues lo haríamos de esta forma. De esta forma calcularíamos cuál es la duración de la lluvia que me interesa. Lejos de que la lluvia puede ser 10, 20 minutos o 3 horas. Nos interesa el tiempo de la lluvia para la cual aporte toda la cuenca. Pero sucede algo distinto en zonas con edificaciones. Pues ahí, imagínense el Alto, imagínense que la cuenca de aporte es la ciudad del Alto, pues ya no funciona tanto como acabamos de explicar, ¿ya? Sino más bien que acá lo que sucede es que directamente el agua va a caer sobre los techos, ¿cierto? Sobre los techos de los domicilios. Desde los techos va a ir recorriendo un camino por la calamina hasta llegar a las canaletas. De las canaletas se dirigirán hasta la parte más baja y a las bajantes. Y de las bajantes pues se irán a nuestras cámaras de inspección, desde más cercanas al domicilio hasta la cámara de inspección para salir del domicilio y recién al sistema de alcantarillado sanitario. Entonces, ese es el tiempo que nosotros consideramos acá, el tiempo de duración de la precipitación. A ver, ¿dónde está? Este tiempo de duración de la lluvia, tiempo de concentración, lo dividimos en dos partes, ya que lo hemos definido. Un tiempo de entrada y un tiempo de trayecto, y marcaré esto, porque la normativa lo llama, el reglamento le llama tiempo de recorrido, pero en otras literaturas también se conoce como tiempo de trayecto. ¿Qué son los tiempos de entrada y tiempo de recorrido? Pues el tiempo de entrada es justamente el tiempo que tarda pues, la precipitación en llegar desde los techos, ¿ya? Por el sistema de recolección de aguas pluviales domiciliario, hasta llegar al sistema, ¿de acuerdo? Pues creo que eso incluso acá mismo lo coloqué. A ver, es el tiempo empleado por las aguas precipitadas en el punto más alejado del área para que lleguen a una sección considerada. Esto tiene que ver con el tiempo en el que recorren el techo, las canaletas, la calzada, hasta llegar a los sumideros. Ese es el tiempo de entrada. Lo interesante y particular de nuestra norma, ya he visto, es que nos ponen expresiones empíricas para recordarles como el tiempo de concentración dado por Kirpich. No, seguramente recuerdan en hidrología ustedes. Pues la verdad es que esas fórmulas, esas ecuaciones empíricas, por supuesto, trabajan muy bien en situaciones para las cuales han sido planteadas, es decir, cuencas descubiertas con muy pocas áreas habitadas, urbanizadas, pero dentro de un área urbanizada, pues no funcionan tan bien, ¿de acuerdo? Tienen que ver otros factores. Entonces, en general acá, es mejor acudir a los datos que surgen de la experiencia. Entonces, la literatura también nos dice que, en general, este tiempo de entrada se suele utilizar sin mayor error del orden de 5 a 10 minutos, ¿ya? Siendo 5 minutos un valor apropiado para zonas con pendientes pronunciadas. La Paz es un claro ejemplo. Hasta del orden de 10 minutos en zonas, por ejemplo, planas. El Alto es un claro ejemplo. Entonces, sin mucho error, se puede asumir como tiempo de entrada 5 minutos, del orden de 5 a 10 minutos, ya sea dependiendo de la topografía. Bueno, acá les he colocado un par de ecuaciones que están en la normativa para el tiempo de entrada, que usualmente tienen la misma forma, ¿no? Son una expresión con algunas constantes y que son función principalmente de la longitud, L, y de la pendiente. Claro que cuando hablamos de L, cuando se han formulado estas ecuaciones, pues hablaban de
la longitud del curso del río, ¿ya? Entonces, no han sido precisamente formuladas para zonas urbanas, ¿ya? Por lo tanto, por lo menos para mí no es muy útil recurrir a estas expresiones cuando hablamos de zonas urbanizadas. No así cuando hablamos de sistemas de drenaje pluvial en zonas rurales, ¿de acuerdo? Aquí les he dejado otra expresión que la van a encontrar en la norma, ¿ya? Pueden utilizarlas, claro, claro está en la norma, pero yo al menos recomendaría utilizar los datos que da la experiencia, entre 5 a 10 minutos, ¿ya? De todas formas, si ustedes, no es parte de esto de su proyecto, pero si lo calcularan, van a ver que les va a salir valores similares, o cercanos al menos. De acuerdo. Ahora, este tiempo de entrada que dijimos del orden de 5 minutos en pendientes pronunciadas, también tiene que ver con el hecho de que las alcantarillas, para el tema de 5 minutos, para el menor tiempo, están directamente conectadas del sistema domiciliario al sistema público, tal y como se ve en el caso A, ¿ya? Entonces, directamente nos conectamos de nuestra vivienda al colector secundario de la red de drenaje pluvial, mientras que el término de un tiempo de entrada de 10 minutos, ya decíamos, para zonas planas, pero también eso está relacionado con el hecho de que nuestro sistema de recolección de aguas pluviales domiciliario no va directamente al sistema, sino que este se descarga en las cunetas, ¿ya? Que eso también es indistinto, ¿no? He visto zonas en La Paz que se conectan directamente al alcantarillado sanitario, como he visto zonas donde la gente prefiere, por temas de ahorro, de costos, pues solamente descargar en la cuneta sus aguas pluviales. Entonces, aquí no hay, el reglamento no les dice, no obliga a la población a hacer uno u otro, eso dependerá de cada uno, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta eso al momento de hacer nuestro diseño. Correcto. Lo otro, el tiempo de recorrido. Pues eso ya tiene que ver, pues por supuesto, con el tiempo que va a tardar en llegar de un punto hasta otro, hablando de cuando el agua pluvial ya se encuentra dentro del colector. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, nos referimos a que si yo tengo una cámara de inspección y otra cámara de inspección acá, y un colector tenemos, estamos hablando del tiempo que tarda el agua pluvial de llegar del punto 1 al punto 2. Y ese, por supuesto, está relacionado con la longitud de la red de alcantarillado que estamos analizando, ¿ya? Entonces, la fórmula es la más evidente, velocidad, distancia sobre tiempo, de ahí se sabe que el tiempo es la longitud respecto a la velocidad del flujo del agua, y se multiplica por una constante de transformación de las unidades, ¿ya? Eso lo vamos a analizar en su momento, pero ahí no hay mucha novedad, ¿de acuerdo? Tiempo de recorrido. Pues ahí tenemos ya el tiempo de duración de la lluvia. Ya lo vamos a analizar con más calma. El otro detalle, frecuencia de la precipitación. Pues acá yo por lo menos tengo algún tema que puntualizar. En la normativa se maneja el término de frecuencia y muchas veces se habla indistintamente con el término de periodo de retorno, ¿ya? La frecuencia no se debería medir en años, sí el periodo de retorno. Ustedes saben de su materia de hidrología que la frecuencia es el inverso del periodo de retorno, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso, pues lo han tomado como está en el reglamento y lo vamos a seguir de esa forma. Es al final notación, ¿ya? Entonces, la frecuencia, ¿a qué se refiere? ¿Ya? La frecuencia básicamente habla del tiempo en años en que una lluvia de una determinada magnitud, intensidad en este caso, y duración, se repite con unas condiciones similares. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto también lo habrán visto en hidrología, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer un gráfico en el cual vamos a colocar alturas de precipitación. Acá también vamos a colocar el tiempo, ¿ya? En este caso, alturas de precipitación anuales. No sé, voy a colocar, por ejemplo, 1900, bueno, muy para atrás me he ido. El 2000, no, mejor con esto nomás, 91, 92, para que sea más fácil.
93, 94, 95, 96, 97, 98 y un hito más, 99. Imagínense que yo estoy representando acá, con estas barras, la altura de precipitación máxima que se ha dado en un año, ¿ya? O en cada año. Esta ha sido la máxima que se ha dado en un determinado año. Y esta no me va a servir mucho. Más bien haremos esta, así. Ahí. Listo. Entonces, la frecuencia, o más concretamente el periodo de retorno, es básicamente, como dice acá, el tiempo en años en los cuales un mismo evento, un evento de características similares, se repite. Por ejemplo, este evento de acá, ¿ya? La precipitación máxima de 1994. ¿Ya? Para que esto se note mejor, vamos a borrar esto. Pues lo voy a colocar así. ¿Ya? ¿Cuándo se ha vuelto a repetir con una altura? Voy a hablar solamente de ese parámetro, de forma más o menos semejante. Como verán, en 1999. ¿De acuerdo? Entonces, este evento en particular, y le voy a colocar acá datos, vamos a decir que esto es 10, esto es 20, esto es 30. ¿Ya? Entonces, este evento, que no es el mismo como a propósito lo he hecho acá, que tiene una precipitación del orden de los 30 milímetros, pues se ha presentado en un periodo de 5 años. Entonces, ese llega a ser el periodo de retorno de este evento de precipitación. ¿Qué significaba el periodo de retorno? Y en este caso lo denomina frecuencia en el reglamento. Es el periodo, de hecho el término matemático es el promedio de años en los cuales se presenta un evento de las mismas características. ¿Ya? Entonces, este evento de lluvia para nosotros se presenta en promedio cada 5 años. ¿Ya? Cuando hablamos de un periodo de retorno de 5 años, nos estamos refiriendo a eso, en promedio. No significa que después este evento se va a volver a presentar el 2004. No, significa que en promedio una precipitación como esta se va a presentar cada 5 años. ¿Qué significa? Si yo extendiera esto a 1940, pues yo podría graficar todos los eventos de lluvia de 30 milímetros y algunos se presentarán cada 7. Uno, después otro a los 7 años, otro a los 3 años, otro a los 15 años. Observen qué tanta variación existe. Otro a los 6. Pero si yo agarrara todos los eventos de esta magnitud y todos sus periodos de retorno, uno ha sido a 7, otro a 3, otro a 15, y yo los promediara, ese valor en promedio, ese llega a ser el periodo de retorno. Por eso es importante entender este término. Es un periodo, es el periodo en promedio de un evento que se repite de las mismas características, ¿ya? Entonces, otra vez, algunos confunden. Un periodo de retorno de 5 años no significa que cada 5 años se presente esta lluvia, sino que en promedio se presenta cada 5 años. Que durante de 100 años se va a presentar en diferentes términos, pero en promedio se va a presentar cada 5 años. El promedio de esos periodos de retorno. Porque al final, insisto, las lluvias son de carácter totalmente aleatorio. Siempre recuerden eso, ¿ya? Nosotros no podemos predecir cuándo sucede un evento de unas características determinadas. Eso es imposible. No existe hasta ahora una técnica que nos permita hacer eso. Y eso me lleva a una reflexión. Yo hace 3 años había asistido a una conferencia que hacían en la UTB, en la Universidad Tecnológica de Bolivia, y uno de sus docentes hacía esa exposición, ¿no? Hablaba de las inundaciones en Beni y se quejaba de por qué habían sucedido esas inundaciones cuando nosotros hoy en día tenemos, decía, herramientas que prácticamente nos permiten predecir eventos de lluvia con exactitudes de semanas, incluso días. ¿Ya? La verdad es que no me he atrevido a decir nada porque se notaba que era un docente muy querido por sus estudiantes. La verdad, todos lo estaban pasando muy bien, pero eso es incorrecto. Nosotros no tenemos forma alguna de poder predecir un determinado evento. Lo que nosotros podemos hacer es estimar
que pueda suceder un evento con cierta probabilidad, ¿ya? Pero saber que un evento va a suceder de forma determinística no es posible, ¿de acuerdo? No es posible. Hasta ahora, no, salvo que sea simple adivinación, por si acaso. Bueno, me estaba saliendo de tema. Entonces, eso es parte de hidrología, seguramente lo habrán discutido bastante en su materia. Pues en términos de drenaje pluvial, lo que se hace es establecer para qué tipo de estructura, de acuerdo al tipo de estructura, qué periodo de retorno nosotros le vamos a dar, ¿ya? Entonces, pues, para estructuras pequeñas, mejor dicho, no para estructuras pequeñas, vamos a hablar del término de la importancia y qué riesgo implica una determinada obra, ¿ya? Para que se entienda bien esto. Mientras mayor sea el periodo de retorno, imagínense 10, 20, 50 años, recuerden hidrología, mayor magnitud va a tener su obra hidráulica, en este caso su drenaje pluvial. Puede ser una presa, por ejemplo. Mientras mayor sea el periodo de retorno, mucho más grande va a ser la estructura y obviamente el costo asociado es mucho mayor. Entonces también tiene que ver esto con qué riesgo yo estoy dispuesto a asumir en mi obra. Ejemplo, imagínense 2 periodos de retorno, 10 años, 5 años, un periodo de retorno muy pequeño, versus un periodo de retorno de 100 años, uno bastante grande. Un periodo de retorno de 100 años obviamente está hablando de una lluvia extraordinaria. Imagínense febrero negro, 2002. Ese evento de lluvia posiblemente tenga un periodo de retorno de 100 años. Que pueda presentarse el siguiente año es posible, pero poco probable. Es un evento muy atípico. Eso significa un periodo de retorno de 100 años. Un evento extraordinariamente atípico. Febrero negro de 2002. Un evento de periodo de retorno de 5 años. Uno que se puede presentar prácticamente cada año. Hablaremos de un periodo de retorno entonces de 2 años. Este año se puede haber presentado. Al próximo año igual se puede presentar. Uno muy regular. Ahora les pregunto. Tienen 2 situaciones. Ustedes van a diseñar un puente y necesitan saber para qué periodo de retorno, ¿ya? Imagínense que ese puente lo van a construir en un río que une 2 poblaciones o que une una población que está a 100 kilómetros de La Paz y que tiene 20 habitantes, cuyos habitantes tampoco están interesados en venir a La Paz todos los días. Vienen una vez al mes, 2 veces al mes, pero el resto del tiempo se quedan en su casa. Pero esa población solo puede pasar un río y ahora nos toca a nosotros hacer un puente. ¿Qué periodo de retorno le daríamos? ¿De 2 años o de 100 años? Querida Gilda, no se ha escuchado. Creo que has querido participar, pero no he escuchado. Tienen hormigón. Sí, tienes razón, es la hora ya. Pues me voy a quedar con esta pregunta ya, muchachos. Esto es interesante, porque no solamente se trata de seguir la normativa, hay que razonarla. Y establecer el periodo de retorno, y en este caso la frecuencia de la lluvia, tiene que ver mucho con qué riesgo estamos dispuestos a asumir para una determinada obra. Y eso tiene que ver con la magnitud de la obra, pero de las condiciones propias de la obra. Les dejo este ejemplo para que mañana lo analicemos, ¿ya? Vamos a terminar la clase acá, porque tienen algunos de sus compañeros clases de hormigón. Pues detenemos esto.